Buen día República Oriental del Uruguay. Lo digo un poco así lento porque no sé si enojarme o tomármelo con calma y analizar es lo más recomendable, ¿no? Se supone que, y saquemos el se supone, que un periodista debe analizar con calma. Paro de la educación, hoy, mañana y pasado. Transformación educativa en marcha. Voy a hacerlo tipo esquema, ¿viste? Transformación educativa en marcha. Transformación educativa que viene de la mano de la ley de urgente consideración, propuesta electoral del gobierno, instrumento legal que el gobierno planteó, se aprobó como corresponde, de acuerdo a los mecanismos que la Constitución establece, fue posteriormente ratificada en un referéndum y esta transformación educativa está integrada a esa propuesta de gobierno que está en la ley de urgente consideración. El gobierno restablece los principios claros de la educación, es decir, la educación debe ser gobernada por las autoridades del Estado, las autoridades gubernamentales, y en este caso, digamos que los gremios o los sindicatos de la educación tienen una función, ser consultados, son consultivos, pero no tienen la capacidad del voto y del veto como la tenían antes, co-gobernando. La palabra sería victimización. Ellos hablan de damnificación, de estigmatización de los colectivos, esa es la expresión, ¿no? Típica expresión marxista, forista, Foro de San Pablo, y volvemos a la agenda del Foro de San Pablo. Distorsión, paramos, no dejamos gobernar, 3 días la educación otra vez parada, parece que fuera el homenaje al Viagra, y en definitiva se tranca el proceso educativo de una transformación legítimamente elegida por el pueblo uruguayo. Esa es la verdad del panorama, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político institucional. Qué estropicio, ¿no? Qué desastre también para la economía, porque todo esto genera distorsiones en todo sentido. ¿Cuánto salario pierden acá, por ejemplo, los trabajadores de la educación? 3 días sin cobrar el jornal. Vamos rápidamente a otro tema antes de recibir a Caumón. Escuché por ahí un montón de cosas de Marcelo Abdala. No está de acuerdo con esta reforma previsional para nada, porque contradice sus principios ideológicos, tomando en cuenta él que se fortalece el sistema financiero, que se privilegia el sistema financiero de las AFAPs que llevan a un ahorro forzoso de los trabajadores. Bueno, habría que decirle, y que cobran, dice Marcelo Abdala, que cobran honorarios, claro, y hacen su trabajo, te tienen que cobrar honorarios, son empresas profesionales que te van a cuidar el dinero y te van a ese dinero, bueno, introducirlo en determinados fondos de capitalizaciones para rentabilizar ese ahorro que va a ser tuyo. Es decir, en verdad se trata de un ahorro del trabajador para capitalizar ese dinero y está harto comprobado que son sumamente exitosos los sistemas obligatorios de ahorro y capitalización. En nuestro país va rumbo a una renta vitalicia, muy constreñido ese sistema de parte del sistema de reparto, que es el que abunda, el que va a seguir, es el que predomina en nuestro país, el sistema de reparto. Y le diría a Marcelo Abdala, si le deja pensar un poco su ideología, que el Estado te cobra muchísimo más caro administrarte el sistema de reparto. Te cobra el 15% de tu salario, le cobra el 10% al empleador en ese, digamos, aporte solidario, te cobra el IRPF cuando ya llegaste a un umbral que no es muy alto, y bueno, es carísimo lo que te cobra el Estado para lo que te va a devolver después al cabo de los 30 años. Me parecía también importante decirlo. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Lo recibo con mucho gusto y le quiero hacer escuchar un análisis desde la BBC de Londres de por qué el dólar es hoy por hoy el dinero, la divisa que está triunfando, que gana, que tiene éxito, gana por goleada. ¿Lo escuchamos, le parece? Bueno, El dólar ha ¿qué llegado a tal? su nivel más alto en 20 años frente a otras monedas fuertes del mundo. Esa fortaleza de la divisa estadounidense se ha convertido en la debilidad de otros países que ven cómo su moneda pierde valor. Países como Argentina, Chile y Colombia en América Latina han sufrido profundas devaluaciones de sus monedas en lo que va del año. Que la moneda de un país se deprecie contribuye a que suba la inflación, especialmente de los productos importados, encarece el pago de las deudas contraídas por los países y las empresas y aumenta el riesgo de una recesión
porque afecta el crecimiento económico. Por otro lado, el dólar es la moneda de reserva del mundo que usan como referente los bancos, los mercados financieros, las empresas multinacionales o los gobiernos. Eso le da a Washington mucho poder e influencia. Y además, cerca del 60% de las reservas de divisas de los bancos centrales del mundo, esencialmente sus fondos para épocas de vacas flacas, está invertido en dólares. En este video te voy a explicar 3 claves sobre la fortaleza del dólar y cómo puede afectar a tu país. Primera, ¿por qué ha subido tanto? En medio de la guerra en Ucrania y con una escalada inflacionaria que recorre el mundo, existe más demanda por dólares que oferta. Suele ocurrir que en momentos de crisis la divisa estadounidense se convierte en un refugio seguro para los grandes inversionistas. Como el costo de la divisa se ha disparado, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central en otros países, ha estado subiendo este año las tasas de interés para controlar ese aumento de precios. Tasas de interés más altas atraen capitales porque las inversiones se vuelven más rentables en un ambiente de bajo riesgo. Eso explica por qué los grandes inversionistas han estado comprando miles de millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque es una manera de protegerse frente a las turbulencias internacionales. Esos bonos son comprados en dólares y por lo tanto los inversores se deshacen de otras monedas para adquirir la divisa estadounidense. Así, esta demanda adicional de dólares hace que suba su valor. Otro elemento que juega a favor del billete verde es que la mayor economía del mundo se ha visto menos afectada por la crisis energética desatada a raíz de la guerra en Ucrania, en comparación con muchas economías europeas que están en graves problemas. ¿Es así, Jorge? Qué jugada que hizo Estados Unidos, ¿no? Hay que aplaudirlo. Sí, Estados Unidos le importa tres, como decíamos antes, ¿no? Tres joracas, No, tres carajos. tres caras, lo que pasa en el resto del mundo cuando tiene que solucionar su problema. Claro. Y que la gente reaccione en función de lo que hace Estados Unidos, Mm. no quiere decir que haya maldad del No, lado de claro, Estados Unidos. por ¿Ah? supuesto, Es claro. decir, hay que saber un poco de economía para poder entender las cosas. Sí. Ella dijo algo que es verdad y 80% que es error. ¿Tá? Cuando tú tenés una recesión como la que tenía Estados Unidos debido al COVID, que hizo subir la tasa de desempleo Mm, más cercana, del orden del 15% o 16% en algún momento en el 2020, ujú, lo que se intentó fue estimular al consumo y exacto. estimular a la inversión para que de ese modo hubiera gasto en la economía, empleo, ¿tá? Y cayera la tasa de desempleo y se pasara de la recesión a mitigarla o por lo Mm, menos a eventualmente entrar a crecer. ujú, Bajó la tasa de interés a cero, mm, igual que en Europa. Ahí nadie dice nada del dólar, ni al mm, contrario, ¿no? mm, ¿No? Se apreciaron monedas tales como el yuan o renminbi, mm, se apreciaron monedas como el yen, ¿tá? Porque era cero la tasa de claro, interés. El objetivo de cero, reitero, es mayor consumo, menos ahorro, mayor mm, inversión, menos ahorro. seguro. Es Sí. decir, teóricamente está probado y prácticamente más aún que el consumo de la gente depende de su ingreso, Mm, depende de la tasa de interés y depende de su riqueza. exacto. Los modelos macroeconómicos enfocan en eso, más algunas otras variables que son secundarias Mm, y que son importantes en determinados lugares y no en otros. bien, ¿Tá? sí, O perfecto. sea que tres cosas: tasa de interés, nivel de ingreso de la gente y riqueza. Mm. Si vos bajas la tasa de interés, la gente gasta más y ahorra menos. Se vuelca el dinero a la inversión,
se a supone que se la- genera más fuente de trabajo, se consume. y al consumo, a la Claro, inversión y al consumo, porque la claro, claro. inversión también depende de la tasa de Y interés. la inversión es un tipo de consumo, en definitiva, es Sí, consumir para bueno, no, pero invertir. macroeconómicamente son dos Claro, variables diferentes. claro. ¿Está? Pero en La definitiva lo que inversión, permite es que el dinero esté circulando en el mercado. como no alcanzaba con tasa de interés cero, agarraron y empezaron a hacer lo que se denominó el quantitative easing, Mm, es decir, la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, a comprar títulos del mercado mm, para tirar más dinero todavía. No sé si exacto. soy claro. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que con el paso del tiempo, eso se fue tornando, tras el crecimiento de la economía, en presiones inflacionarias. Mm, La recuperación de la economía mundial mm. provocó alzas en muchos precios y luego la guerra de Corea de Corea, perdón, de De la Rusia guerra invadiendo de Ucrania Ucrania más. y estaba en el medio el problema logístico que encarecía también productos. Exactamente. Entonces ahí empiezan a insinúan cambios en alcistas en la tasa de interés. Porque a Estados Unidos le dice, yo nunca tuve una inflación del 8,5, Claro, 9%. claro. ¿Ah? Hace 40 años sí tuve inflación cuando Reagan sustituye a Carter o releva a Carter Mm, en el, ¿cómo se llama? En el gobierno de Estados Unidos, al mm, frente del gobierno de Estados Unidos. En ese momento subieron la tasa de interés como a 17%, Arthur Burns y toda esa gente. mm. Entonces uno mira eso y dice, Estados Unidos está haciendo lo que le conviene a él. Si los demás lo siguen, no es un problema de los demás. ¿Qué pasa con Europa? Que Mm, tenía cero también tasa de interés. Se mantuvo en cero. Y Estados Unidos la fue subiendo, 2, 3, mm, etcétera. mm. Y lo mismo ¿tá? Ocurrió con Japón versus Estados Unidos, que Sí, no la subieron la tasa de interés mm, de la sí, manera que la subió Estados Unidos. Entonces ahí tiene razón la señora que estaba hablando. sí, Es decir, tú, yo, cualquiera que tenga un excedente de dinero en cualquier moneda, va a ir a buscar a colocarla en activos sí, financieros sí. que están denominados en la moneda que paga mayor tasa de interés. ¿Me explico? Y en ese sentido, Jorge, Entonces lo que vos está diciendo es te que despojás. el dólar, ¿Cómo? esto está diciendo que el dólar es una moneda internacional que Estados Unidos, en definitiva, está vendiendo. Es un bien transable al cual se acude como refugio Bueno, financiero. sí, Voy al tema de que acuden, el dinero perdóname, es fiduciario, perdóname. es un título de fe. O sea, Sí, la gente tiene fe en esa moneda. tiene fe en que la diferencial de tasa de interés con otras Claro, monedas claro, asegura, digamos, el riesgo de estar en ella. Por claro. ejemplo, en Uruguay, cuando la tasa de interés en Estados Unidos era cero, Mm, había una recurrencia muy alta a las letras de regulación monetaria, porque la tasa de interés eran altas, mm, más altas que el cero, mm. ¿verdad? Sí, Entonces la gente dice, me despojo del dólar, me salgo del dólar sí, sí. y compro pesos. Entonces el valor del peso sube y el tipo de cambio cae. No sé si soy claro. Eso después lo explica esta mujer. Lo que pasa es que es largo el video. Y Uruguay está aplicando eso ahora. Bueno, está aplicando, lo aplicó más en el Para que gobierno no anterior. se devalúe tanto la moneda uruguaya. Sí, sí. Y ahora también lo está Pero puede haber un aplicando riesgo. y no se devalúa, en realidad se revalúa. Yo creo que Mm, hay una política monetaria demasiado restrictiva, está sí, subiendo demasiado sí, el tipo de, ¿cómo se llama? La tasa de interés, sí, y eso atrae desde el dólar hacia el peso las sí, inversiones. sí, Entonces, ¿qué pasa? Vendes dólar y te colocas en peso. sí, ¿Tá? sí. Entonces, en el mundo el dólar se fortalece, pero en Uruguay no es verdad, porque la tasa de interés en Uruguay es mucho más alta que la de Estados Unidos. Ujú, claro, ¿Tá? claro. Entonces, tú lo que ves es que es verdad con Argentina, pero con Argentina cualquiera baila, ¿viste? Bueno, sí, con Argentina, sí. Con Brasil pasa con eh, la Unión Europea. La Y Unión hay otro Europea, fenómeno también, por ¿no? Con Europa. mantener, por mantener en 0,50 la tasa, de cero la subió a 0,50, Estados Unidos la subió Mm, de 0 a 3 y pico, sí, entonces ahí
la gente se va del euro y va al dólar, y el Sí, euro cae, y sí. cayó a principio de año 101,20 Mm, a 0,97, mm, 0,99 hoy. sí, Es decir, una devaluación del euro frente al dólar del orden del 20%, del sí, 18%. sí, sí, sí. ¿Qué pasa con el yen? El yen estaba Pero en hay otro 100. factor determinante también, ese es uno, y el otro es que Europa quedó muy dependiente energéticamente de Rusia y de Ucrania, y Estados Unidos Sí, no. está, pero estábamos hablando de, eso no implica que el dólar se aprecie frente al euro, ni lo que implica es la diferencial de tasa de interés. Yo te dije muchas veces que la variable central del sistema capitalista es la tasa de interés de la Reserva Federal. Lo que haga la Reserva Federal es lo que dirige los movimientos económicos y financieros del mundo. ¿Y sí? ¿Tá? Entonces, ¿por qué todo el mundo está mirando eso? Hay mucha gente en Uruguay que no lo entiende porque no lo ve y porque no es economista y porque no sé si me explico. Sí, ¿Tá? Pero cuando vos lo explicás, se entiende. Es claro. decir, el tema es que ¿tá? Por algo baila el mono. Es Mm. decir, el mono no baila porque le guste bailar. Es decir, el mono baila cuando vos le mostrás la Cuando banana, hay por decir. dinero, claro, claro, Entonces, en este caso es lo mismo. ¿Sí? claro. Vos ves que lo que ahorraste o lo que manejás que ahorraron otros pueden ganar más con otra cosa, vos te vas hacia eso y te despojás de la moneda que tenías antes. ¿Sabés cuánto Está cayó? estimulando a la compra del dólar, o sea, de Claro, grandes el fondos yen, que pero ¿quién compran. lo estimula? ¿Lo estimula la Reserva Federal? No, Claro, la Reserva Federal está haciendo la política que le conviene a Estados Unidos, pero pero no lo por el digo, resto del mundo. pero no es mala Quiere palabra, bajar la tasa de interés. pero lo digo en el sentido estrictamente, si se quiere, técnico, no es mala palabra que estimule, está bien estimular, es una buena estrategia. Sube la tasa de interés del Banco Central de los Estados Unidos y permite esa digamos, confianza. Esta señora dice, no sé si es verdad, el 60% de los capitales están refugiados en el dólar, de los grandes capitales de los bancos centrales, comprando, comprando este bono del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos es el país entonces que está encumbrando al sistema capitalista financiero. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno. Está demostrando que funciona así, que eso es como tiene que funcionar, ¿no? Aplicaron mejor una estrategia que lo que aplicó la Unión Europea, como usted dice, por ejemplo, que no hicieron esa medida, no tomaron esa medida. Yo no sé si la Unión Bueno, no Europea es ahora que tiene un sea banco mejor, central, creo que tiene un no, banco, ¿no? no sé, no sé si es mejor o si es peor. Yo lo que sé es que Para el Estados dólar Unidos, sí, está, pero yo digo, no, pero en el caso de Uruguay no es así. Es decir, yo lo que veo, en el caso de Uruguay el dólar se cayó 10%, casi 10% desde el principio de año, ¿no? 6 y pico por ciento, cayó, y 10% en los últimos 12 meses. y cayó eso Cayó el dólar, porque, subió el peso uruguayo frente al dólar, sí, antes era 44 y es sí, 41, sí, sí, había llegado a 40. En fin, yo lo que veo es que mucha gente dice, lo que pasa que es el imperialismo o es Estados Unidos que quiere imponer. Estados Unidos le importa tres pepinos desde el punto de vista económico en este caso. Lo mm, que trata de hacer es frenar la inflación y claro, punto. claro, Y punto. claro. Entonces, y no, pero fíjate que perjudica, y jorobate, arreglate vos, subí vos la tasa de interés también. Y ¿No seguro, tenés inflación? Sí, tenés inflación, subíla. claro, ¿Tá? Hacer tu política. Yo no te digo nada, yo estoy haciendo mi política. claro, Pero claro. siempre viene la contra de otros lados, ¿no? Es decir, Estados viene, Unidos, Jorge, dijo, yo voy a sacar más petróleo, hizo el petróleo, depende menos también de la energía. Europa tiene graves problemas con ese tema. Ahora Meloni le dice, miren señores, yo voy a empezar a explotar el gas y el petróleo, tenemos reservas muy grandes, pero los ambientalistas de Bruselas Verdes dicen que no se puede porque contamina el ambiente, no pueden producir ni España, ni el Reino Unido, ni Francia, ni Italia, son países riquísimos, recursos naturales, no lo hacen. Esa tara Estados Unidos no la tiene. Como usted dice, Estados Unidos lo que busca es equilibrar su economía, que no se dispare la inflación, que no se genere después el proceso de la recesión, que es muy malo. Esas patologías vamos a controlarlas. Bueno, Europa parece que tiene graves problemas con ese tema, a su vez de esa mala estrategia que hizo con la tasa de interés. A eso me refiero yo. O sea, se conjuga, hay una tormenta perfecta ahí, ¿no? Y por otro lado, los que se preocupan tanto por el medio ambiente están chantajeados por quien les invade un país libre, les rompe todas las ciudades y todavía les especula con el petróleo y el gas.
¿no? Y ahora en pleno invierno, se les viene una crisis tremenda donde los mercados se van a poner temerosos, recesión. Hasta escuché a una periodista que dice, bueno, van a tener que compartir la leña. Está en ese nivel Europa. Compartan la leña porque muchos viejitos se van a morir de frío, se van a morir por el frío. Entonces, todo eso también está generando mucha distorsión. A eso me refiero yo con ese otro factor que Estados Unidos no lo tiene. Creo que es Ujú. importante. Y Es- bueno, no sé qué decirte. Yo creo que hay a veces eh, echarle la culpa a otros de los errores que uno tiene. ¿No? y bueno, Hay sí, mucho de eso. ahí sí. Es decir, yo cuando veo, por ejemplo, a mí el arte me gusta, cuando veo que a un cuadro de Van Gogh Oh, o a uno de Monet, le tiran sopa. ¿no? Yo digo, pero sabrán estos muchachos eh, qué es lo que están haciendo, ¿no? No es solamente porque rompan el arte, es porque lo están haciendo, están reali- eh, eh, a- Es algo más llevando a grande. la, Sí. llevando a la realidad algo peor de lo que puede ser la ausencia de derecho a propiedad que lleva a que haya crisis ambientales. No sé si soy claro, pero Sí. cuando hablamos de los problemas ambientales y de la contaminación y de todo ese tipo de cosas, lo que Mm, estamos hablando es, en definitiva, de la ausencia de derecho a propiedad. sí. ¿Ah? Entonces, lo que se hace es intervenir a través del Estado a los efectos de evitar que esa Claro. ausencia de derecho a propiedad, las acciones de algunos Por encima de otros. generen problemas sobre otros. Claro. ¿Tá? Entonces te dicen, no podés tirar agua al río. Vos UPM te grabo porque tu vivero está tirando un producto al río no sé cuánto, o al arroyo, o a donde sea, te pongo ¿cómo se llama? Una multa, como Mm, salió el otro día en la prensa. sí. Está bien, esas son intervenciones que cuando los particulares, es decir, los damnificados, no se pueden poner de acuerdo con los que están provocando el problema, es justo, porque el costo de transacción es muy alto, es justo que el Estado, tras estudiar ¿eh? qué es el problema que se está generando, Mm, si la acción de uno está provocando aumentos en los costos de los demás o cosas por el estilo, que intervenga, fijando las reglas. sí, claro, ¿Tá? claro. Ahora, Además ¿qué están logras agrediendo tú un bien más allá público, de ¿no? llamar... Están Más agrediendo un bien vital, ¿no? Un recurso sí, natural, si es el agua o es la tierra, lo que fuere. tá. ¿Qué logras tú cuando tirás puré o salsa tomate o lo que sea a un cuadro de, ese, de esa trayectoria y de esa fama mundial? ¿Qué logras? Llamar la atención nomás. Y bueno, está, pero está generando un costo al resto de la sociedad que es tremendamente importante. Mm. Entonces tenés que agarrar el Estado o el gobierno, tendría que agarrar y multarlos a ellos. No quedaron presos. Y si no lo pueden pagar, lo tiene que meter en cana. Estaban presos. Ya están presos. ¿Eh? Ya están Está presos. bien. ¿Seguro? Por eso yo justifico que hagan eso. Claro, claro. Es una agresión a un patrimonio de la humanidad, a un bien inmaterial, a un acervo artístico. Es muy La triste lo que acción se... de ellos está generando externalidades Sí, negativas sobre el resto totalmente, del mundo. totalmente. ¿Qué es lo que dice la gente cuando dice voy a ir al Museo de Londres? Y bueno, voy a ver tal cosa, o a la Art Institute of Chicago, de Chicago, voy Sí, a ver tal cosa, o el Museo del Louvre, voy a ver tal cosa. Todo seguro. el mundo va a ver tal cosa. Sí, sí, Y sí. si vos a tal cosa Mm, la agredís, mm. como para que incluso hasta mucha gente después de ver eso, capaz que no va más a algunos museos. O dice, estos locos aparecen acá y entonces está perfecto que se haga eso. La indefinición de derecho a propiedad, teorema de Coase, Premio Nobel de Economía, este, permite al Estado intervenir por una falla del mercado. Claro.
¿tá? Ah, Bueno, volviendo al tema de la tasa de interés, la diferencial de tasa de interés es la que hace que vos te despojes de un activo en una moneda y te vayas al claro, activo en otra moneda. claro. Cuando te despojas de esto, quiere decir que bajás la demanda y aumentás la oferta del otro. Es, aumentás la demanda de Bajás la esa demanda moneda de ese y aumentás la demanda y la del otro. demanda, claro, claro, claro. Ante la Exacto. misma, entonces el precio de uno tiene que aumentar en relación al precio del otro. Leyes del mercado, oferta y demanda. Y sí, Sí, determinada por esa diferencial de tasas de interés. claro, 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 claro. En fin, yo qué Y, sé. y para cerrar, Jorge, ¿cómo está ahora la inflación en Estados Unidos? En ¿Cómo qué está niveles? qué? ¿Cómo están los niveles de inflación en Estados Unidos? ¿Bajó? Está en 8 y algo, En 8. pero 8,9, creo 8,8. No recuerdo bien de memoria ahora. 8,3. Pero yo creo que Si no hubiera hecho esto, debería bajar este mes mm, de octubre. Se va a conocer alrededor del 15 del mes que viene. mm, Se va a bajar porque el año pasado Estados Unidos en esta época tuvo una inflación alta. Entonces, cuando tú la sacás del IPC, mm, ese dato de octubre del año pasado y pones uno menor de este año, en términos de 12 meses, la mm, inflación va a bajar. seguro. ¿Tá? Al punto está esperándose algo de ese tipo, es decir, un acontecimiento de ese tipo, Sí, que en los últimos 4 o 5 días la bolsa de Nueva York y todas las bolsas de Estados Unidos han subido relativamente fuerte. Obviamente están muy por debajo de lo que eran este año, a principios de año, cuando empezó la seguidilla de subas de tasa de interés mm, decretadas o establecidas por la Reserva Federal. Pero vemos que en estos meses, en estos días, se anticipan, digamos, porque los resultados han sido relativamente buenos de las empresas a pesar de la alta inflación, mm, estaría anticipando que puede llegar a haber una baja en la es inflación la inflación, seguro. y una pausa en la suba de las tasas de interés. Claro, claro. Bueno, esa es la realidad entonces. Mundial, el dólar como la moneda exitosa de acuerdo a todas esas medidas. Con ¿Qué respecto, hubiera sido si no hubieran aplicado esas medidas? sí, ¿Qué inflación tendría? Si estará complicado el mundo, ¿no? sí, Económicamente. sí, es muy alta, pero han jugado también cosas como la recuperación mundial, los problemas logísticos, ¿cómo se llama? La guerra ¿cómo es? De De Rusia, Ucrania, Ucrania, las etcétera. amenazas de China a Ahora, con Taiwán, respecto, la quiero decir inestabilidad algo. política de Inglaterra, de Reino Unido. Sí, bueno, Estamos eso cambiando de no. ministro como Peñarol cambiaba de técnico, ¿se acuerdan? No, yo lo que quería decirte antes de terminar es que todos los uruguayos que tenemos una propiedad pagamos impuesto de primaria. Mm, Todos los uruguayos que contribuimos y estamos al día con los tributos, pagamos tributos que van a la educación, sí, a la salud, etcétera. Y además de eso, de todo eso que se paga para la educación, yo he tenido 4 hijas y he pagado también educación privada. ya, ¿Tá? Entonces, es muy difícil entender, ¿tá? Las salidas que tienen algunas personas en relación con su opinión, cómo debería ser la educación. sí, Yo comparo la educación que yo tenía en una escuela pública hace muchos años con lo que veo que soy, comparo con lo que es la privada, con lo que veo lo que es la pública hoy, y realmente me preocupa mucho y confío en que quienes marchan adelante con la reforma educativa puedan llegar eh, a buenos términos, resultados, bueno, sí, buenos sí, resultados. buen Fíjate que, destino. por ejemplo, ayer yo fui a escuchar a unos presidentes, a los ministros de Economía que hablaban acá ¿cómo es? En el Hotel Carrasco. Mm. Y entonces se mencionaba, por ejemplo, la privatización del puerto, o digamos, no la privatización, De la los posibilidad, servicios. Ujú, la de los seguros, mm, que siempre se estuvo en contra de todo eso sí, por parte de la oposición del momento, sí, ¿verdad? sí. Y hoy nadie habla de eso.
Sí, Por ejemplo, te voy a dejar esta para la próxima. sí. ¿Qué pasó con el cambio de teléfonos? ¿Qué pasó con lo de Con cuando era lo el de los, monopolio de Antel. sí, ¿cómo se llama? Sí, que vos si estabas en una podías ir a otra empresa que Ah, vende. ¿qué pasó con la libre portabilidad numérica? Con la Ahí portabilidad. está. A mí me bajaron, yo me quedé en la misma que estaba antes y me Sí, bajó igual, casi un 50%. igual. Sí, Entonces, ¿no había gente que se oponía a todo eso? sí, sí. Entonces, no hay un... Bueno, vamos a ver qué pasó, a ver quién tenía razón. Claro, claro. Es así. Y hay muchos ejemplos así, ¿eh? El Muchos ejemplos. consumidor con la competencia, Mm. ¿ah? Se Se beneficia, ¿eh? beneficia. Sin duda. ¿Se imagina si hubiera seguido el El monopolio de único que Antel? pierde con ¿Se la acuerda? competencia, ¿qué? Más atrás, ¿se acuerda más atrás? Cuando Jorge Valle dijo de que había que desmonopolizar la telefonía y que Claro, fue a media, ¿no? Pero se logró de todas maneras y ahí se venían claro. los celulares, se venía. ¿Qué hubiera pasado si si hoy tuviéramos el monopolio de Antel? ¿Cuánto nos saldría un celular? Era carísimo el teléfono antes, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Se beneficia al Bueno, consumidor. Siempre la competencia beneficia al consumidor. Pero bueno, sí, hay pero lo gente que que no yo digo entiende. es que nunca hay una visión de los resultados, de la evidencia empírica tras las medidas, Mm, para ver quién tiene razón. claro, ¿Quién claro. tiene razón? Eso es importante. Y que alguien salga y diga, mira, tiene razón Peñarol o tiene razón Nacional. Mm, Yo no voy a decir ni Peñarol ni Nacional, yo voy a decir River. ¿Tá? sí, Para está mí tiene bien. razón River. Bueno, Pero bueno, es sentimental, pero ver la economía desde un punto de vista ideológico y sentimental es totalmente incorrecto y nefasto, ¿no? No se puede. La economía, hay que entender la teoría económica, leer un poco, los que no somos económicos, pero leer a los que saben, escuchar, ver cómo funciona y con esa base empírica, ¿no? Hay un récord empírico de demostración del funcionamiento de la economía, pero bueno. Se bueno, estudia nos poco vemos. economía en nuestro país y incluso la clase política, el sistema político estudia poco de economía. No se habla bien de economía, me parece, no sé. Jorge, Bueno, muchísimas nos gracias. vamos. Nos Nos vamos, ¿eh? vamos. Y que quede claro que Estados Unidos no tiene la culpa de nada, ¿eh? Está haciendo lo que Claro, puede para que no se le embrome la cosa, nada más que eso. nada más. Gracias, Jorge. Que pase muy bien. Chao. El Igualmente. economista Jorge Camón, conversando con nosotros en su columna de los miércoles. Vamos a una pausa y recibimos al edil Leonel Aguirre. Quédate ahí.